Baraj, hoy 3 de Nisan, que este salahot que vamos a estudiar, el mérito que se desprenda delante del trono celestial, sea para Refuah Shelemah, Refuah Nefesh, Urfuah Guf, Kol Shar Jole Israel, todos los siervos de Israel, y de entre ellos de este Kal Kadosh, y también para la liberación de todos nuestros hermanos secuestrados, que Hashem bendito permita que regresen a sus hogares sanos y salvos. Amén. Que Yiratzu. Entonces hay un Hametz Mukshe y hay un Hametz Lo Ojelet Akelev. Son dos conceptos importantes en la halajá. ¿Qué es un hametz nukshe? Es un hametz que es una mezcla de hametz. En la antigüedad, cuando uno quería hacer engrudo o pegamento, ¿con qué lo hacía? ¿Con qué la gente hacía pegamento en la antigüedad? Almidón de yuca o de papa o también con harina. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces había sospecha de que esto era hametz. El hametz prohibido por la Torá es el denominado hametz gamur, el hametz que es puro o completo, hametz completo, por cuanto que este concluyó el proceso de leudado ya y es apto para el consumo humano. Empero, si el proceso de fermentación se ha iniciado y aún no concluyó, por lo que es apto para consumo humano en situación de gran necesidad, se denomina hametz nukshe, al cual, en la opinión mayoritaria de los posquín, no está prohibido por la Torá. Los sabios lo prohibieron para evitar que las personas lo consuman por equivocación y al final terminen ingiriendo hametz. Por ejemplo, en el caso del pegamento elaborado por los escribas para pegar papeles a base de agua y harina, por cuanto que su leudado no ha llegado al término y no es apto para el consumo humano, salvo en casos de gran necesidad, se le considera hametz nukshe, el cual está prohibido ingerirlo o retenerlo durante Pesaj por orden de los sabios. Sin embargo, si el pegamento en cuestión cambió de forma, por ejemplo, si ya fue empleado para adherir papeles, se puede tener. ¿Okay? Hay a quienes adoptan una más estricta y piensan que si el pegamento sobresale, pero entre las hojas, se considera que no cambia de forma y lo sacan de sus hogares en Pesaj. Asimismo, una masa que había comenzado en ella el proceso de leudado hasta el punto de que alcanzó una coloración platinada, empero no se agrietó superficie, tal como ocurre en el caso del jimutz completo, se considera hametz nukshe y por ordenanza de los sabios está prohibido comer de ella y dejarla en nuestra posesión en Pesaj. Eso es. Ahora, en el asunto del perro, que es tan popular, el hametz que inicialmente era completo y luego se echó a perder, o sea, el hametz que se descompuso al punto de que ya no es apto para ser consumido por un ser humano, se le considera hametz completo o gamur, por cuanto que puede aún provocar la fermentación de otra masa y si entra en contacto con la misma. En ese aspecto, la norma del kashrut que se aplica al hametz difiere de los demás alimentos prohibidos, pues el caso de estos últimos, en el momento en que se malogran y dejan de ser aptos para el consumo humano, todas las prohibiciones que recaen sobre los mismos quedan sin efecto, mientras que en el caso del hametz las prohibiciones se mantienen, pues puede fungir como levadura y hacer fermentar a otras masas. Solo en el caso en el que el hametz se arruinó a tal punto que ya no podría ni siquiera ser ingerido por un perro, no entra en la categoría del alimento, ya que no recae sobre el mismo la normativa en cuestión, por lo que se le puede tener en Pesaj y obtener beneficio de este. Sin embargo, rabínicamente no debe ser ingerido, pues el hacerlo demuestra que pasa a la categoría de alimento. De la misma norma se aplica para las demás categorías de kashrut, en las que si el alimento deja de ser considerado apto para los perros, su ingestión por parte de un judío está igualmente prohibida rabínicamente. La categoría, y explicar un poquito esto de por qué el perro apto, la categoría de no apto para un perro se aplica únicamente cuando el pan o la levadura están tan deteriorados que no son aptos ni siquiera para un animal. Empero, si la levadura no se estropeó tan extremadamente, sino que únicamente fermentó mucho al punto de no ser apto para un perro, dado que como la levadura es buena, se aplican sobre estas las reglas de hametz y según la Torá debe ser eliminada. Entonces de aquí sale el asunto del alimento para el perro, que tiene que ser algo que sea kasher para Pesaj. Los alimentos para perro o para gato en nuestros días, muchos tienen problemas de hametz y no pueden estar en nuestra posesión durante Pesaj. La regla general, según la cual ya no es apto para la ingestión de un perro, pierde su carácter de tal y debe ser eliminado, aplica específicamente si el hametz en cuestión se estropeó antes que llegue el momento en el cual se torna la prohibición. Entonces, cabe destacar que toda esta normativa aplica si en un inicio el hametz era apto para el consumo humano o para la elaboración de alimentos humanos, como el caso de la levadura, pero si en un principio no fue apto para los humanos,
Aunque si fuera para los perros no se aplica esta normativa, pues en Hametz, sin embargo, en el caso de las raciones que se producen para perros y gatos en nuestros días, estas contienen a priori Hametz apto para el consumo humano, por lo que es preceptivo eliminarlas. Un producto que a priori no estaba destinado para el consumo humano, pero a posteriori, en caso de necesidad, resulta comestible para este, entra en la categoría de Hametz Nukshe, como se explicó en la anterior. Entonces, ¿qué pasa con la comida de los animales? Ya que técnicamente un ser humano puede comerlas y en caso de gran necesidad se puede comer, entonces por eso es que si tiene hametz, tiene que ser eliminada para pesa. Entonces en el caso del perro, ¿qué aplicabilidad tiene esta halajá? Para concluir, un jabón, un producto de aseo, por ejemplo, como un champú o algo, o un maquillaje que tiene hametz, que tiene mezcla de hametz, tiene elementos que son hametz, trigo o algo así, entonces ya que no es apto para el consumo de un animal, ya que un animal lo puede consumir y se mezcló con otros elementos, entonces es permitido tener provecho de poseerlo en Pesaj. Eso es lo que la halajá, el Shulchan Aruch lo trae de las palabras de la Gemara. Y en el caso de, por ejemplo, si alguien tiene pegante, cinta pegante, algo así, que puede llegar a ser de origen de hametz, también se permite, por lo que acabamos de decir, es un hametz nukshe y se puede tener durante Pesaj. Ahora, en Israel, en muchos lugares, si tú vas hoy en día al supermercado o a la papelería, vas a encontrar cinta pegante kasher para Pesaj, vas a encontrar pegantes kasher para Pesaj, y vas a encontrar una gran variedad de cosas que no son alimentos que son kasher para Pesaj por esto, porque mucha gente hoy en día hace humra, que quiere decir toma una actitud más estricta en todos los aspectos y se deshace de todo lo que puede llegar a tener hametz. Anoche hablábamos de estas plastilinas que venden para los niños, Playgo. ¿Conocen esas que vienen en unas cajas amarillas? ¿Conocen el Playgo o no conocen el Playgo? Muy bien. Entonces, esto es hametz. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla, como lo hacen apto para que si un niño hasbe shalom, hasbe jalila, se lo come y todo lo demás, entonces es apto. Entonces, esto tiene hametz, ese tipo de elementos. Por eso también hay quien se deshace de ello en peso y dice, no, pero eso un perro no se lo puede comer, no, pero hay niños que inadvertidamente, entonces por eso, o sea, hay mucha gente que en esto empieza. ¿Alguna pregunta, Moray Berrabutai? Muy bien, Srat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a tener un Pesach, Kasher Besameach, y seguir elevándonos, estudiando y conociendo a profundidad cómo debe observarse la fiesta según la halajá. Muy buen día para todos.